nadie quiere estudiar del electrocardiograma, que son las tenidas, las malas taquiarritmias, ¿sí? Bueno, primero, cuando empezamos a hablar sobre las taquiarritmias, la primera cosa que tenemos que pensar es sobre lo que hablamos sobre QRS, ¿sí? Complejos QRS. Bien, cuando hablamos sobre el complejo QRS dijimos que tenía un valor normal, ¿sí? ¿Que cuál era? 0,12, perdón, 0,6 a 0,10 segundos, ¿sí? ¿Qué significa eso más o menos? 2 cuadraditos y medio como máximo, ¿sí? Que es lo que tenemos acá, una versión bien más bella. Bien, ¿por qué era importante saber eso? Porque dijimos que a partir de eso podríamos clasificar los complejos en dos tipos. El angosto, que es cuando tiene el valor normal, ¿sí? Y el ancho, que es cuando pasa de 0,10 segundos, ¿sí? Que sería cuando pasa de 2 cuadraditos y medio. A partir de ahí podemos clasificar, ¿sí? Esa es una clasificación que quiero que ustedes la aprendan nada, porque si la hacen en el examen será muchísimo más fácil, ¿sí? Para cualquier letra que agarre. Bien, la primera cosa que van a ver es que es una taquiarritmia. Bien, después que ven que es una taquiarritmia, van a mirar el complejo QRS. Van a mirar el complejo QRS y van a ver si es un QRS angosto o si es un QRS ancho, ¿sí? Si es un QRS angosto, ¿qué van a hacer? Van a ver si es sinusal, ¿sí? Que ya vimos que es sobre si tiene P, o si es no sinusal. Bien, ¿por qué es importante saber uno y otro? Porque si es un complejo angosto sinusal, ¿en qué vamos a poder pensar? En la taquicardia sinusal, ¿sí? O sea, la taquicardia normal, y en el aleteo auricular. Bien, ya, si no es sinusal, ¿en qué vamos a poder pensar? Vamos a poder pensar en la única situación donde vas a encontrar una taquicardia irregular, sin ritmo sinusal, y que tiene la característica de que sigue siendo una taquiarritmia, que es la fibrilación auricular, ¿sí? Bien, ya si es ancho, vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Si es ancho y es sinusal, ¿en qué vamos a poder pensar? Vamos a poder pensar en un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Vamos a poder pensar en una taquicardia ventricular no monomórfica. Y si es, a ver, lo hago mejor atrás, acá está. Y si es no sinusal, ¿en qué vamos a poder pensar? En todas las situaciones que mi paciente va a estar re mal, que va a ser taquicardia ventricular, ¿sí? La sostenida, en una torsada de Points, que sería la taquicardia ventricular sostenida, bien. En una situación de fibrilación ventricular, ¿sí? O sea, todas las situaciones en que mi paciente está entrando en un paro, ¿sí? Donde tengo no sinusal, un QRS ancho, y además de eso, será una taquiarritmia, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué quiero que ustedes sepan? Quiero que cuando agarren el examen y vean el electrocardiograma, lo que van a hacer es justamente separarlo en dos, en angosto o ancho. Si es angosto, van a ver si tiene ritmo sinusal. Si tiene ritmo sinusal, ¿qué van a pensar? En una taquicardia sinusal o en un aleteo. Si no tiene ritmo sinusal, ¿qué van a hacer? Van a pensar en una fibrilación auricular. Ya si es un QRS ancho, o sea, más de 2,5 cuadraditos, van a ver si es sinusal, y si es sinusal, Wolff-Parkinson-White, que ya vamos a ver cómo saberlo, o una taquicardia ventricular no monomórfica. Si es no sinusal, van a pensar en una taquicardia ventricular, torsada de Points o fibrilación ventricular. Eso sería la base para encontrar el diagnóstico de una taquiarritmia, ¿sí? Si hacen eso en el examen, es muy difícil que lo equivoquen. Bien. La taquicardia sinusal, ¿sí? Es lo que nosotros dijimos, ya hicimos miles y miles de veces, donde vamos a tener onda B. Vamos a ver que son regulares entre sí, tienen el mismo espaciamiento de cuadraditos, ¿sí? Y cuando hacemos la frecuencia cardíaca, vamos a hacer 300 dividido. Acá hay 1, 2, 1 acá y 2 acá con esos dos. Entonces son 2, 150. O sea, es una taquicardia sinusal. No se olvide de poner el sinusal, ¿sí? Porque si no lo toman como mal. Bien. Recordando que, ¿cuáles son las causas de una taquicardia sinusal? Puede ser café, mate, calor, miedo, estrés, hipertiroidismo. Puede ser fármacos, ¿sí? Puede ser hipertensión. Puede ser muchas causas, ¿sí? Bien. Ahora empezamos con el aleteo, que dijimos que era la otra opción, ¿sí? Cuando hablamos de sinusal y QRS angosto, la otra opción era aleteo. Bien, bien, fíjense. Acá, ¿qué pasa? En el aleteo voy a tener el nódulo sinusal, acá, chuki, que envía las informaciones al nódulo auriculoventricular, y el nódulo auriculoventricular pasa las informaciones a los ventrículos por el latiz. Bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay un momento en que el nódulo sinusal, ¿sí? Se queda loco, y en vez de enviar 60 a 100 latidos por minuto, empieza a enviar 300. ¿Cuál es la situación? El nódulo auriculoventricular va a ser el héroe, y lo que va a hacer es justamente bloquear esos latidos, ¿sí? En vez de dejar que pasen 300, va a dejar que pase la mitad. Lo que vamos a decir 2 para 1. Entonces, ¿qué significa? En vez de pasar 300, va a pasar 150, ¿sí? A eso denominamos aleteo auricular. Bien. ¿Qué vamos a encontrar en el aleteo auricular? Vamos a encontrar una taquicardia, ¿sí? Puede pasar que sea normal, sí, depende mucho de cuánto está pasando la aurícula, ¿sí? Bien.
vamos a encontrar una taquicardia sinusal, ¿sí? Además de la taquicardia sinusal, vamos a ver que el ritmo es regular. Y además de eso, vamos a encontrar ondas, ¿sí? Bien, entonces, ¿acá qué pasa? Voy a encontrar un ritmo regular, ¿sí? Entre uno y otro. Voy a encontrar onda P que precede cada correa S, ¿sí? Pueden estar alterados, pero precede. Y además de eso, voy a encontrar la situación de que va a presentar una taquicardia. A eso voy a llamar aleteo, ¿sí? ¿Cuál es el fármaco que siempre se asocia al aleteo? La digoxina. La dioxina es característica de que siempre da un aleteo de 2 para 1, ¿sí? Bien, ahora vamos al momento rey, que es el momento que importa, ¿sí? ¿Qué es lo que te va a pedir en el examen cuando te pida tratamiento del aleteo? En el tratamiento del aleteo, la primera cosa que vas a pensar es que hay que frenarla. Si voy a hacer acá una manito. Hay que frenarla. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede llevar a una taquicardia ventricular y no queremos eso. Por eso tenemos que frenarla. ¿Cómo vamos a frenarla? Con el DAV. ¿Qué significa DAV? Significa digoxina, amiodarona y verapamina, ¿sí? Que es lo mismo que usamos en fibrilación auricular, ¿sí? Que es lo mismo que usamos en la taquicardia paroxística, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa si no funciona? Que es la gran mayoría de los casos, porque en el caso del aleteo, sí, el aleteo específicamente hablando, muchas veces no funciona. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cardioversión. A esa cardioversión vamos a hacer en 50 joules. ¿Por qué tan bajo? Porque en ese caso nosotros tenemos un nódulo auricular que está comandando, entonces no necesitamos tantos joules. Pero lo que queremos hacer es como dar un susto, asustar un poco al nódulo sinusal, y eso va a hacer que vuelva a hacer su trabajo bien, digamos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? DAV, y si no funciona, cardioversión a 50 joules. Bien. Ya en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿qué va a pasar? Pasa más o menos la misma situación, pero en este caso tengo el nódulo sinusal que envía las informaciones. Acá no está loco, acá está tranquilo, está enviando las informaciones bien, envía a los haces y a las fibras de Purkinje. Pero ¿qué pasa? Tengo un haz que va a ir directamente al nódulo sinusal, y ese haz se denomina haz de Kent. ¿Cómo voy a recordar eso? De Clark Kent. Es súper bien. Bien. El haz de Kent, ¿qué hace? Cuando el nódulo sinusal envía informaciones al nódulo auriculoventricular, ¿qué va a pasar? De acá va a salir un potencial que va hacia los ventrículos y otro potencial que va por acá. Y esos potenciales medio que compiten para ver quién llega primero. Y normalmente quien llega primero es siempre el haz de Kent, ¿sí? El haz de Clark Kent, el superhombre. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Por ese motivo, nosotros tenemos una despolarización temprana. O sea, una despolarización que pasa antes del momento que debería pasar. Principalmente ¿de dónde? Principalmente del lado derecho. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son las características que voy a encontrar en el electrocardiograma del paciente? Voy a ver que el segmento PR, que nosotros dijimos que tenía un valor normal de 0,12 a 0,20 segundos, va a estar acortado, ¿sí? O sea, va a estar menor a 0,12 segundos. Además de eso, voy a tener una onda muy característica, ¿sí? Donde el complejo va a ser un complejo ancho. Y va a tener una pancita, ¿sí? Esta pancita vamos a llamar onda delta. Bien, esas son las principales características del síndrome de Wolff-Parkinson-White. La onda delta y la pancita. Y además del PR acortado, obviamente. Acá, por ejemplo, ¿qué pasa? No mirás y ya decís que tiene una taquicardia, ¿sí? Porque el primer encuentro tiene entre 1, 2, ¿sí? 3 más o menos. Pero sería más o menos 2 y pico. Bien, entonces ya sabemos que tiene una taquicardia. ¿Tiene onda P? Sí. Ritmo sinusal. Entonces ya sabemos que sinusal tiene onda P, es regular, ¿sí? Porque tiene el mismo número de cuadraditos entre sí. ¿Y cómo está el QRS? El QRS, vas a ver que tiene 1, 2, 3 cuadraditos más o menos, ¿sí? Acá no se puede ver bien, pero tiene 1, 2, 3 cuadraditos, ¿sí? Como tiene 3 cuadraditos y nosotros dijimos que el normal era 2,5, ¿sí? En este caso hay 3, entonces el QRS está ancho, ¿sí? Y allá nosotros habíamos dicho, QRS ancho, sinusal, ¿en qué podemos pensar? En Wolff-Parkinson-White y una taquicardia no monomórfica, ¿sí? Y acá está Wolff-Parkinson-White, ¿cómo sé? Porque tiene onda delta, ¿sí? Acá está la pancita. Y el PR, fíjense cómo está, cortito, ¿sí? Bien. Momento rey de nuevo, ¿qué tenemos que hacer? Si te pregunta cuál es el tratamiento del Wolff-Parkinson-White. Normalmente lo que hace la gente, ¿sí? La gente no, lo que hacen los médicos es hacer una intervención por radio X, ¿sí? Lo que se dice ablación. Normalmente es suficiente, ¿sí? Si no funciona, ¿qué podemos hacer? Podemos usar procainamida. Bien. El próximo sería la extrasístole, ¿sí? ¿Qué pasa en la extrasístole? La extrasístole es como si el corazón supiera que acá hice una despolarización. Después del mismo tiempo, acá hizo otra despolarización. Después de un tiempo, cuando llega acá, ve que no hay ninguna despolarización. Entonces, ¿qué hace? Manda una despolarización de una del ventrículo, ¿sí? Sin onda P, sin el nódulo auriculoventricular, simplemente envía una onda ventricular, ¿sí? O sea, un complejo QRS de la nada.
Y después se asusta, intenta entender qué pasó, entonces queda un tiempito, ¿sí? Y después vuelve normal. Entonces, despolariza normal y ¡pum! Aparece de la nada una despolarización ventricular. Después trata de entender qué carajo pasó y vuelve normal. Después pasa exactamente lo mismo de nuevo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características de la extrasístole? Voy a ver que en los lugares donde deberían aparecer una onda P, aparece la extrasístole, ¿sí? Entonces, fíjese, acá tengo una onda P, acá debería pasar otra onda P y acá tengo una extrasístole. Acá debería aparecer otra onda P, apareció perfectamente, acá también, y acá debería aparecer otra onda P y apareció una extrasístole, ¿sí? Y así va. Pero lo más característico de la extrasístole es ese formato, ¿sí? Fíjense que tiene justamente ese formato. Una onda Correa-S, un complejo Correa-S, digamos, que luego se deprime para volver a normal, ¿sí? Eso es muy característico de extrasístole y en el examen normalmente ponen esa misma imagen, ¿ok? Así que es muy difícil confundirla, ¿ok? Bien. ¿Cuál es la característica que quiero que sepan? Esas ondas pueden ser ondas bigeminadas, o sea que aparecen dos al mismo tiempo, pueden ser trigeminadas, o puede pasar que en vez de ser bigeminadas o trigeminadas haya más de tres, ¿sí? Pero cuando hay más de tres, ahí ya no estoy hablando sobre una extrasístole. Si hay más de tres, estoy hablando sobre una taquicardia ventricular, ¿sí? Entonces, la extrasístole pueden ser bigeminadas, hay dos, trigeminadas, hay tres, y si hay más de tres, van a ser taquicardias ventriculares. Bien. A eso, ¿qué tengo que saber? Cuando hay más de tres, tengo que ver si tienen menos de 30 segundos, ¿sí? Si duran menos de 30 segundos, lo que voy a llamar no sostenida, o si tienen más de 30 segundos, lo que voy a llamar sostenida. Bien. Acá, por ejemplo, ¿qué pasa? Fíjense que tengo un QRS ancho o angosto. Eso es un QRS. Entonces, acá tengo un cuadrado, casi dos cuadrados, ¿sí? Dijimos que lo normal era 2 cuadraditos y medio, o sea, eso. Entonces, tengo un QRS súper ancho. ¿Tengo una taquicardia? Sí. Tengo más o menos 300, casi 300 latidos por minuto, un poco menos de 300, ¿sí? Bien. Además, tengo onda P. No sé, la verdad que no sé, pero está sinusal. O sea, está sinusal porque tengo una regularidad. Fíjense que tiene el mismo espaciamiento entre uno y otro, ¿sí? Entonces sé que está todo regular. Bien. Pero ¿cuál es la característica? Fíjense que, acá mirando V5, ¿esa onda es igual a esa? Sí. ¿Es igual a esa? También. O sea, en V5 las ondas son iguales, sí. En V6 las ondas son iguales, sí. Pero si comparo V6 y V5, ¿son iguales? No. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si yo comparo cada derivación, voy a ver que cada onda es igual en su derivación. Pero si comparo las derivaciones de manera diferente, voy a ver que son diferentes entre sí. A eso voy a llamar taquicardia ventricular, porque tiene correa de angosto, sostenida, porque tiene más de 30 segundos, fíjense que hay de 2, el tamaño, monomórfica. ¿Por qué monomórfica? ¿Qué significa eso? Significa que tengo una taquicardia que está viniendo de un solo lado. Por ese motivo, las ondas son iguales entre sí en las derivaciones, ¿sí? Entonces, si comparo las ondas de 2, son todas iguales. Si comparo las ondas de 3, son todas iguales. No son iguales entre sí, entre derivaciones, digamos, pero son iguales adentro de cada derivación. ¿Bien? Es diferente de lo que pasa acá. Fíjense que acá también tengo las derivaciones, pero si comparo esta onda con esta onda, ¿son iguales? No, son completamente diferentes, ¿sí? Y acá, fíjense que es como si estuviera haciendo así, es como si alguien estuviera haciendo una torsión del complejo. A eso voy a llamar torsada de punta, ¿sí? O torsada point. ¿Qué es la torsada de punta? Es una taquicardia ventricular sostenida no monomórfica. ¿O qué significa eso? Polimórfica. O sea, que tiene muchos tipos de formas, ¿sí? Son completamente diferentes. Bien, ¿cómo vas a acordarte de eso? Porque parece el logo del Arctic Monkeys, ¿sí? Cualquier uno que ya vio Arctic Monkeys, y espero que ya lo hayan visto, pero por el amor de Dios, van a ver que se parece el logotipo de Arctic Monkeys, ¿sí? Entonces, cuando agarren el examen, miren al examen y ven que parece el logo de Arctic Monkeys, van a decir que es una torsada de panes. Bien. Ahora, el momento rey de nuevo. ¿Cómo voy a tratar una taquicardia ventricular? Primero, empezamos por la no sostenida, que es la más común, la que más aparece. La no sostenida, voy a usar la mnemotécnica la puta madre. La puta madre. Bien. L de lidocaína. A de amiodarona. P de procainamida. Y M de mexitilene. Bien. ¿Voy a usar todos? No. Vas a usar una u otra, ¿sí? Si tenés lidocaínosas de esas, si tenés procainamidosas de esas, ¿sí? El importante es usar una de esas que son antiarrítmicos, ¿bien? Recordando que la amiodarona, sí que siempre preguntan eso, la amiodarona tiene la característica de que
es un derivado tiroideo, ¿sí? Bueno, puede ser un tiroides más ancho. Es un derivado tiroideo, ¿sí? Además de ser un derivado tiroideo, tiene la característica de que puede producir neumonitis, ¿sí? Puede producir fibrosis pulmonar, puede producir una cor azulada de la piel, ¿sí? Y tiene la característica de que puede producir hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque está derivado de las hormonas tiroides y por eso hace un feedback negativo, ¿sí? Así que si te pregunto cuáles son los efectos adversos de la amiodarona, acá tenés varios, ¿sí? Bien. Luego tenemos la taquicardia ventricular sostenida. La taquicardia ventricular sostenida tiene la característica de que, ¿qué va a pasar? Tenía una no sostenida, le di esos fármacos y no funcionó, sigue en la misma situación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratarla como una taquicardia ventricular sostenida, o sea, más de 30 segundos. Bien, a esa taquicardia ventricular sostenida, ¿qué vamos a hacer? No tenemos tiempo, así que lo que vamos a hacer es ir directamente a la cardioversión. ¿Sí? Vamos a cardiovertir el paciente en 400 shallows. ¿Ok? Si no funciona, ¿qué voy a hacer? Tengo la característica de que el paciente puede terminar en una fibrilación ventricular, ¿sí? Que es cuando la aurícula y el ventrículo están completamente anárquicos, ¿sí? Entonces, tengo que ser rápido en esas situaciones. La primera cosa que voy a hacer es aplicar una cardioversión a 400 shallows cuantas veces sea necesario para sacar al paciente de la situación, ¿sí? Después que apliqué esa cardioversión a 400 shallows y funcionó, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer exactamente lo mismo que hice en la otra situación. Voy a aplicar uno de los fármacos antiarrítmicos, ¿sí? Para que el paciente no vuelva a la situación. Entonces, taquicardia no sostenida, le doy el de puta madre, ¿sí? Si no funciona, voy a hacer una cardioversión y cuando el paciente sale por la cardioversión, voy a aplicar los fármacos igualmente, ¿sí? Si el paciente no sale del cuadro, va a entrar en una fibrilación ventricular, ¿sí? En la fibrilación ventricular, ahí la cosa es más complicada porque tenemos que hacer RCP, tenemos que intubar al paciente, tenemos que dar cardioversiones también a 360 shallows más o menos, ir aumentando, ¿sí? Y por ahí va, pero ahí ya es un cuadro bien más complicado y bien difícil de salir, ¿sí? Hay veces que tenemos que estar una hora o más haciendo todo esto y el paciente no sale. Bien. Esas serían más o menos las taquiarritmias, ¿sí? Y nada más quiero hablarles sobre la fibrilación auricular. En la fibrilación auricular, ¿qué va a pasar? Tengo la característica de que voy a tener un paciente, ¿sí? Que va a tener asimetría de pulso, va a tener la característica de que puede presentar síncope, ¿sí? Puede presentar alguna valvulopatía, como por ejemplo estenosis mitral, que ya sabemos que es la principal valvulopatía que da fibrilación auricular, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? La fibrilación auricular, en vez de tener un jefe que era el nódulo sinusal, como por ejemplo en esa imagen, que comandaba toda la empresa, era todo muy lindo, todo muy bello, ¿qué va a pasar? Ahora tengo muchos jefes, porque hicieron como una anarquía, ¿sí? Como una rebeldía en el corazón, y ahora tengo muchos jefes. Bien, ¿cuál es el problema? Es que ahora no es que tengo un potencial que viene de los ventrículos del nódulo sinusal. Ahora tengo varios. ¿Sí? Tengo varios potenciales. Por eso, esos pacientes suelen tener una frecuencia cardíaca muy aumentada. ¿Sí? Bien. Además de eso, ¿qué va a pasar? ¿Voy a tener onda P? No, ¿por qué? Porque no tengo el nódulo sinusal comandando. Ahora son otras personas, tengo varios jefes comandando. Entonces, no voy a tener onda P. Fíjense que parece tener onda P, pero no es. Esas onditas que están viendo acá, que son bien chiquititas, ustedes van a decir que son ondas in serrucho. ¿Sí? Ondas en serrucho. ¿Cuál es la característica? Sam, vos dijiste que el aleteo también tenía ondas de serrucho. Bueno, pero recuérdense que el aleteo tenía onda P, era regular, y el QRS era angosto, ¿sí? Acá, ¿qué pasa? ¿Tengo onda P? No. ¿Es regular? Vamos a ver. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No es regular, ¿sí? Entonces, hasta ahora ya vi que tiene QRS como angosto o ancho. Angosto. Además de eso, ¿tiene onda P? No, sin onda P. Además de eso, ¿es regular o irregular? Irregular. ¿Cuál es la única situación que puedes encontrar eso? En una fibrilación auricular. Bien, entonces acá pasa lo mismo. Cualquier derivación que veas vas a ver exactamente lo mismo. Además de eso, vas a ver esas ondas que son las ondas in serrucho. Acá no están muy bien dibujadas, pero normalmente son más evidentes en el examen, ¿sí? Así que, ¿cuál es la cosa que quiero que lleven de esta clase? Quiero que lleven esa información de acá, ¿sí? Ese cuadrito, porque les va a salvar en el examen. Vas a fijarte si es angosto o ancho. Si es angosto, vas a ver si es sinusal o no sinusal. Si es sinusal, taquicardia sinusal o aleteo. Si es no sinusal, fibrilación auricular. Ancho, la misma cosa. Sinusal, o Parkinson-White o taquicardia ventricular no monomórfica, ¿sí? O si es no sinusal, vas a ver todas las situaciones que dijimos donde el paciente ya está en el paro, casi en el paro. Acá no es no monomórfica, acá es monomórfica. Justamente al revés. Monomórfica. Bien. Y así es como vas a poder diferenciar entre uno y otro, ¿sí? Así que, bueno, practiquen bien, no olviden de estudiar también los tratamientos que siempre se preguntan, ¿sí? Y bueno, nos vemos en la